Ya es buenas noches, así que sí, a los que ya están conectados, a aquellos que se irán conectando en los próximos minutos, damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, gracias por este día de vida, gracias porque nos ha guardado y hoy podemos estar juntos adorando a Dios y alabándole a Él. Es un tiempo muy especial el que estamos viviendo en, creo que en todo el mundo, no solamente en cualquier otro lugar que simplemente estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo y por cada una de las cosas que Él nos seguirá dando en estos días. Qué bueno los que ya están conectados. Hoy es lo que realmente llamamos el servicio de mitad de semana aquí a los que somos de la familia de Favor Day, los que se conectan de diferentes de todas maneras. Este tiempo por conectarse en este momento con nosotros. Hoy queríamos hacer algo diferente. Está Graciela conmigo, que a veces estoy yo solo, a veces hacemos otras clases de programa, pero queremos compartirles algo, ya que estamos en el mes del amor, de la amistad y tantas cosas importante, lo que, sino que a cada instante debemos reconocer lo que Dios nos ha dado y que Él nos ayude en todo. Así que, bueno, Graciela nos va a compartir, o mejor dicho, vamos a hacer una oración, antes que nada. Vamos a hacer una oración y después compartimos un poquito de nuestra historia y algo más de las cosas que han sucedido a través de estos años con nosotros. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes en este tiempo y antes de comenzar de- de contarles nuestra historia, vamos a, Señor, que sea el guía de todo este tiempo que vamos a compartir. Padre, te agradecemos en esta hora Sí, Señor. porque tú estás con nosotros, porque tú tienes el situación, Señor. Yo te y rol de todas las cosas. Sí, Señor. Te pedimos tu gozo esté en medio nuestro y que puedas, Señor, bendecir a cada persona que está escuchando este mensaje de cualquier parte del mundo. Señor, te pido que los bendigas, que los llenes de tu paz y que tu amor los cubra en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué bueno. Bueno, queríamos vamos a compartir la Peter y Lily que estuvieron con nosotros y va a estar aquí en Facebook, así que el domingo no se lo pierdan a las 5 de la tarde. Vamos a tener la programación justo el día 14, el Día del Amor y la Amistad. Cantan unas canciones y va a ser algo muy agradable, así que no se pierdan el mensaje también que ambos compartieron con nosotros y lo queremos pasar este domingo. Y cada uno, yo sé que aquellos que nos están mirando en este momento, aquellos que ya están conectados, tienen una historia. Algunos tal vez la historia no es tan feliz, o mejor dicho, el tiempo que están viviendo ahora no es tan feliz, pero tuvieron en un momento esa parte de congeniar, tal vez casarse, y por las vueltas de la vida, por ahí hoy ya no estás con tu pareja, estás tal vez has formado otra pareja o estás solo en este día y te viene la nostalgia, no puedo compartirlo con. Así que si estás con nosotros aquí en Favor Day, el domingo vente a la iglesia porque te vamos a regalar algo, por lo menos para que no te sientas tan solo o tan sola. Pero es un momento que deberíamos estar valorando, porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y de repente cuando sucede algo en la vida, decimos, volvemos para atrás en la historia, en las cosas que hemos vivido y decimos, ¿cómo si hubiera hecho esto, si hubiera cambiado aquí, si hubiera arreglado estas cosas? Y de repente ya tal vez es tarde para hacer algo. Pero hoy, si lo puedes hacer y puedes valorar a la persona que tienes al lado tuyo, hazlo porque es algo muy importante.
Ayer o antes de ayer, Mauro, nuestro hijo, nos mandó un texto porque estaba haciendo una documentación y nos, nos preguntó, ¿cuántos años tienen los dos? Y entonces yo le contesto, entre los dos tenemos 113 años. Y él me dice, no, o sea, se refería a cada uno, yo le estaba haciendo un chiste. Pero tenemos más de 100 años de vida entre los dos. Y hay cosas que ya capaz que ni nos acordamos de lo que ha pasado en nuestra vida. Pero vamos a lo más importante, a lo más interesante. Yo nací en Buenos Aires, en Argentina, y de niños asistimos a la iglesia, no porque queríamos, o sea que esperábamos el día de la iglesia, sino que nuestros padres nos llevaban y teníamos que ir o ir, no había otra opción. Hoy en día, a veces yo escucho a algunos niños que se quedan, a veces es al revés, a veces los niños traen a los padres a la iglesia, pero bueno, no viene al caso ahora. El tema es que nosotros íbamos todos los días que había servicio y nos íbamos. Mi hermana Noemí también, ella es la mayor, así que estábamos nuestros padres pastores, imagínense, teníamos que enfrentar. Graciela también por otro lado, ahora les va a contar un poquito la parte de ella, pero parece que las instrucciones que recibimos eran buenas, porque seguimos yendo y nunca más nos apartamos de los caminos de Dios. Tengo otra hermana también, Raquel. Pero sí, son dos hermanas que tengo. eh, y entonces tuvimos esa parte de la historia en nuestro hogar. Crecimos en ese hogar, nuestros padres pastores, como dije recién. Mi madre, una mujer de intercesión, siempre oraban mucho y llegábamos a veces tarde a la iglesia, de algún lado, a casa llegábamos, mejor dicho, y los encontrábamos orando y orando por nosotros, como todo padre debería hacer para que sus hijos se mantengan en los caminos. Mientras en el otro extremo de mi país pasaba esto con Graciela. Bueno, yo nací en un hogar cristiano también. Mis padres se conocieron cuando eran jóvenes y se casaron súper jóvenes también. Am, mi papá creo que tenía 20 años cuando se casó y los dos más o menos tenían la misma edad. Y dedicaron su vida al Señor, dedicaron su vida a predicar el Evangelio en lugares donde no era un vehículo, ellos, Dios los mandó para que vayan a estar en ese lugar, hablándole a la gente que no conocía de Dios el mensaje de salvación en lugar en un lugar de campo, aunque las reuniones, cuando hacíamos reuniones, muchas veces eran en lugares también en el campo, pero también a veces en las ciudades pequeñas que había a su alrededor. Mi padre era fundador de iglesias y entonces nosotros vimos todo su trabajo, cómo ellos amaban al Señor y eso nos fue quedando en nuestra mente. Somos 10 hermanos, yo soy la tercera de esos 10 y de a poco aprendí a amar a Dios. Busqué por diferentes medios conocer a Dios más de cerca. Y como allá en el campo donde estábamos no había ni televisión ni ninguna otra cosa, me interesó mucho leer la Biblia y libros que tenían que ver con historias de cuando Jesús estaba en la tierra. Y entonces durante me enfoqué a honrar a Dios y a buscarlo. No era una santita tampoco, pero dentro de lo que se ve hoy en la niñez, creo que éramos súper eh, bien encaminados para que Disciplinados. disciplinados y también encaminados para seguir a Dios porque nos enseñaban de la palabra, nuestros padres en la casa y también cuando íbamos a la iglesia. Cuando habían campañas y nos tocaba todas las noches ir a la iglesia, nos quedábamos dormidos en las bancas. Así que muchas de esas cosas la hemos vivido muy de cerca y qué casualidad, porque en el futuro, cuando nosotros nos casamos, también hicimos parte de esa vida en Argentina y también aquí en Estados Unidos, donde nuestros hijos quedaban durmiendo en las bancas. Ujú. Cuando nosotros terminábamos de acomodar todas las cosas y volver toda la normalidad, ellos también vieron cómo nosotros trabajamos
para Dios en ese tiempo y también se han involucrado y sé que esta cadena no va a parar porque ellos han visto que con Dios es mejor, que Dios es el que siempre la salida para cualquier situación y no solamente la salida, sino que Él está con nosotros. Como dice el Salmo 91, eh, si habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí tenemos un montón de promesas que Dios nos da a aquellos que seguimos y servimos al Señor. Así que no, no, personalmente estoy muy feliz de haber conocido a Dios en mi niñez y le aconsejo a los padres que hoy tienen niños pequeños y aún no tan pequeños también, que le hablen de Dios, porque Dios es el que cambia la forma de pensar y es el que moldea su carácter para ser personas correctas y ser útiles para la sociedad y honrar a Dios en cada cosa que hacemos. Y si bien he trabajado en nuestra trayectoria de iglesia, alguna vez me preguntaban cómo hiciste para de aquel, cómo llegaron a trabajar aquí en quien fue la Catedral de Cristal hace unos años atrás, uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Y me puse a pensar que nuestra vida no siempre fue así. Fueron nuestros comienzos que nos marcaron para lo que vendría luego en la vida. Por eso creo que nunca debemos despreciar lo que hacemos por Dios o por su reino, porque Dios no es deudor de siempre paga muy bien. Así que de muy pequeño me interesé, así como Graciela por su lado, en otro lugar completamente diferente de nuestro país, me interesé por las cosas de Dios. A la edad de 15 años me acuerdo ya tocaba la música en la iglesia. Me recuerdo que salía los sábados por la noche con los muchachos, las chicas de la iglesia. A veces me quedaba en la casa de mis primos durmiendo, pero todos los domingos por la mañana yo tocaba el acordeón en una iglesia un poco retirado, más o menos unos 30 kilómetros. 9:15 puntualmente tocaba su bocina, como ahora, mi acordeón, íbamos a ese anexo, esa iglesia que pertenecía a la central donde íbamos nosotros en nuestra ciudad. Y muchas veces me recuerdo que mi tía le preguntaba a mi mamá dónde yo me quedaba a dormir el sábado a la noche y por la mañana muy tempranito yo tomaba 3 bases para llegar a mi casa porque yo sabía que mi tío iba a pasar a buscarme muy temprano en la mañana para ir a ese servicio los domingos. Así que mi tía le decía a mi mamá, ¿por qué le exigen a Mario levantarse tan temprano para ir a la iglesia? Si todavía tiene tiempo de ir a la iglesia. Y en realidad nadie me exigía, yo sabía que era mi responsabilidad y que si no iba a la iglesia no habría música. Así que era mi servicio a Dios. Ahora entiendo por qué nuestros hijos son tan responsables y sin que nadie los mande. Creo que eso es una cadena, es algo que se hereda, no sé si literalmente, pero es algo que se pasa de generación a generación. Pero bueno, así comenzamos a desarrollar ministerios en la iglesia y hacíamos de todo. A esa edad temprana y aún más pequeño, mis padres como eran evangelistas y pastores de ciudades, conocí a una niña que me enamoró muy pequeño, casi a los 8, 10 años, pero como no podía confesarle mi amor, entonces la amaba en secreto. Luego a la edad de 18 años, Graciela era la muchacha esa que ya creció, se desarrolló y vino a vivir a Buenos Aires. Y como el padre le dijo a mi papá que le buscara un lugar, yo les decía que en la esquina de mi casa donde vivíamos había un edificio que ese era el mejor lugar para que vivan unas chicas solas, porque ella venía con su hermana y una amiga más. Así que ya la tenía más cerca. Y ahí comienza la novela de Graciela y Mario. La primera salida fue, me recuerdo, a un lugar muy único en la ciudad de Buenos Aires, la Costanera le llamamos, donde hay un río y es un lugar muy, muy especial. Y se vende muchos choripán. Es el sausage, el chorizo argentino con una porción de pan, se corta al medio, aquellos que no saben, y ahí entonces se llama el choripán. Por eso siempre comemos choripán, creo, porque me da buenos recuerdos. Y entonces ahí fue nuestra primera salida. Luego seguí trabajando en la iglesia como líder de jóvenes, luego a cargo del coro, teníamos una orquesta y en fin, hacíamos lo que podíamos con los recursos que teníamos en ese momento. Y empezamos a salir de novios cuando le hago mi confesión de fe y le digo que vamos a casarnos.
le hago la propuesta de casamiento. Ella se vuelve a vivir con sus padres. Así que ahí empieza una odisea de nuevo. Me conquistó el corazón y cuando ya creí que lo tenía todo arreglado, se va nuevamente a 1000 kilómetros de distancia de donde vivíamos en la ciudad. Yo estudiaba, así que mucho dinero no tenía para ir todas las semanas a verla. Entonces cada vez que alguien viajaba para el norte argentino, me prendía o me iba con ellos para que podamos hacer. A los 21 años nos casamos y en la luna de miel aprendí a hacer mi primer asado, me acuerdo. Al año que estuvimos casados llegó nuestro hermoso hijo Mauro y él cuando tenía, 3 meses, nos vinimos aquí a Estados Unidos. A los 3 meses cuando él llegó, así que casi él no recuerda mucho de su infancia en nuestro país. Al año y medio llegó Carol eh, y cambió el entorno de la casa porque llegó el canto a nuestro hogar. Ella siempre cantaba ya de muy pequeña. Seguimos nuestra lucha por sobrevivir en esta jungla de hormigón y las cosas se fueron acomodando para lo que Dios tenía para nosotros. Luego de 10 años llegó la niña Janelle y de ahí en adelante la historia de los Kravchuk se continuaba escribiendo. Y Graciela, por su lado, tenía su historia, algo ya les comentó, pero ya llevamos ¿cuántos años de casado? Ahora, el 23 de febrero cumplimos 36 años. 35. No, 36. 36 años, bueno, ahí está. 36 años cumplimos el 23 de febrero, así que aceptamos regalos, aceptamos lo que quieran. Un chiste. Pero es algo extraordinario porque uno se la persona que pasa tanto tiempo, a veces no hace falta ni hablar, pero eso es parte de lo que pasamos juntos, se sigue escribiendo cada día. Creo que a veces no sabemos que estamos escribiendo una historia. Muchas veces, el otro día estaba comentando en la clase de discipulado, Graciela comentaba que muchas veces estamos haciendo historia con lo que estamos haciendo y no lo sabemos. De repente pasan los años y entonces alguien se recuerda, te recordás a aquella persona. Graciela enseñaba clases de escuela dominical y muchas veces hay muchachos, chicas que ya hoy son grandes, ya tienen sus hogares, su familia. Algunos pastores y dicen, Graciela nos enseñaba en la escuela dominical y aprendí de ella lo que nos enseñó. Así que cada uno de nosotros creo que escribimos una historia. Creo que eso es lo que más o menos es parte de nuestra vida. Así es. Y por tu lado, creo que después, bueno, cuando nos casamos ya vinimos acá y tantas cosas que seguimos aprendiendo. Así es. Pero bueno, quiero compartirles una palabra, es una mini historia, porque si no se nos va toda la tarde en el tiempo, pero quiero compartirles también una palabra en este día especial y creo que, no sé si te querés quedar o si no, después terminamos juntos, pero gracias Graciela por compartir, así que les comparto una pequeña palabra referente justamente a este tópico especial que estamos hablando. Y para eso le quería leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 12. Una vida que le agrada a Dios. Es interesante. Yo creo que más que nunca debemos ver lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Así como le contamos una pequeña historia de nuestra vida, cómo fue, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos marcar la diferencia? Y entonces le dije que se encuentra en 4, versículo 1. Y leemos: por lo demás, hermanos, les pedimos y exhortamos, escribe Pablo justamente esta carta a los tesalonicenses, a que lo mismo que aprendieron de nosotros a comportarse como conviene, agradando a Dios, así sigan comportándose para que progresen lo más posible. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dimos de parte de Jesús, el Señor? Dios, en efecto, quiere que vivan como consagrados a Él, que se abstengan de acciones deshonestas. Consejos que tengan de acciones deshonestas, versículo 4, y que cada uno de ustedes sepa vivir con su mujer santa y decorosamente, sin que los arrastre la pasión, como arrastra a los paganos que no conocen a Dios, y que nadie en este asunto atropelle o conculque los derechos de su hermano, porque como ya les dijimos e insistimos en su día, el Señor hará justicia de todas estas cosas, pues no los ha llamado Dios a vivir en la impureza, sino como consagrados a Él. Por eso quien rechaza esto no rechaza una norma humana,
su Santo Espíritu. Nosotros. Solo les pedimos, hermanos, que progresen en ello más y más, que procuren vivir tranquilos, que se ocupen de sus asuntos y que trabajen con sus propias manos, según las instrucciones que les dimos. Versículo 12, así se ganarán el respeto de los no cristianos y no tendrán que depender de nadie. Es muy interesante estos versículos que hemos leído y que Pablo da consejos justamente a los de la iglesia de Tesalónica. Nosotros nos enfrentamos diariamente a desafíos que tal vez muchos de ellos son nuevos y no sabemos qué hacer. El tema es cómo nos enfrentamos. Por ejemplo, nos casamos y comenzamos el proceso de aprendizaje a vivir con una persona desconocida, sin tener los conocimientos tal vez básicos de lo que es un matrimonio. Porque casi nadie nos llega al matrimonio sabiendo todo. Aquellos que están casados podrán dar fe de lo que digo. Nos tenemos que acostumbrar uno como del otro. Como esa dama que le decía al caballero, mi amor, ¿te recuerdas qué felices éramos hace 15 años atrás? Así que él se queda pensando y le responde, pero mi amor, si hace 15 años ni nos conocíamos. Por eso, justamente por eso. Pero bueno, luego vienen los hijos y ya se habrán dado cuenta que cuando nacen, aquellos que tienen hijos y van creciendo son tan hermosos. Nuestra hija Carol tiene con Steve, tienen un pequeño que te roba el corazón, tiene una sonrisa tan atractiva y cada vez que nos llama y nos viene a ver y todo eso, es algo muy hermoso y son tan hermosos, pero ninguno trae un manual de instrucciones. Otro desafío en la vida. Ahora, no solo estamos en el proceso de adaptarnos con la persona que nos casamos, sino que ahora hay una nueva criatura en casa que nos modifica todos los planes y nos vamos dando cuenta que a medida que van creciendo los desafíos, también crecen estos pequeños. A veces ya estamos a punto de tirar la toalla, como se dice, y recién llevamos solo 10 meses de casados, o un poco más, año y medio, vaya, porque ya vino un niño. Así que en un momento de la vida nos damos cuenta que cuando aprendimos a manejar la situación y ya creemos que ahora sí todo va a ir más suave, nos enteramos que hay un par de días al mes que no podemos comprender a nuestras esposas. Y si queremos en ese momento o pensamos, tal vez no lo decimos, pero queremos renunciar al matrimonio porque estamos casi seguros que en algún momento nos cambiaron nuestra esposa. Esto no puede ser la misma, esta persona no puede ser la misma que me casé, o sea, algo sucedió, algo cambió en estos días, en este periodo específico que pasan las mujeres. Pero pasan un par de días y todo vuelve a la normalidad. Gracias a Dios ya estamos contentos que podemos disfrutar nuevamente la misma esposa que teníamos antes. Pero son cosas que van sucediendo y tienes que enfrentarlo porque si eres varón y vivías solo y no había ninguna hermana, no había nadie en la casa, tal vez no sabías cómo manejar esa situación o qué es lo que sucedía, o tal vez eras pequeño y no te importaba, pero ahora tienes que enfrentar esa situación en carne propia. Así que tal vez tienes un trabajo que no les importa nada de lo que te sucede a ti en casa, solo quieren que tú rindas como lima nueva, como decimos, todo el tiempo, y tú haces 3 noches capaz que ya no duermes porque tus pequeños están con tos o resfrío y tienes que cuidarlos porque tu esposa solo no lo puede hacer. El tema es que situaciones vas a tener todo el tiempo. Yo siempre a veces le digo a Graciela, es interesante los desafíos que se presentan en la vida, porque esos desafíos te ayudan a poder enfrentarte de una manera diferente. Y eso te va moldeando, te va forjando. Y créanme, nadie se muere por eso. Así que hay que seguir avanzando y creciendo en la vida. Se dice que en la vida matrimonial, el primer año él habla, el segundo año ella habla, y en el tercer año los dos hablan y los vecinos escuchan. Pero recuerda siempre de ver las cosas en perspectivas. Y cuando algo te sucede casi todos los días, no te quedes con los brazos cruzados. Haz algo. Eso también es parte de mejorar la relación con los tuyos y de ver cómo puedes mejorar en cada aspecto. Aunque hoy en día hay mucha información, son contadas las personas que llegan al matrimonio con su diploma de graduados diciendo, sé exactamente lo que tengo que hacer en cada situación. Casi no existe eso. Sé cómo piensan los hombres, sé cómo piensan las mujeres, sé cómo reaccionaremos cuando lleguen los niños y cuando en el hogar falte algo. Lo sé todo, lo sé todo. No existe, grábatelo en la mente, no existe eso.
Entonces, ¿qué hacemos cuando todas esas cosas vienen a nuestra vida y no estamos preparados? Acudimos a lo que aprendimos, escuchen, de aquellos que nos criaron y estuvieron a nuestro lado durante la infancia. Dice que un niño aprende, forja su carácter y moldea su personalidad hasta que tiene unos 5 años de edad. Así que si ya tenés más de 5 años, ya estás un poco pasado y no podrás cambiar. Pero siempre hay oportunidad para mejorar en la vida. Así que si durante ese proceso de la vida no te sonrió y tuviste una vida muy extrema, todo eso que pasó, lamentablemente lo traes al matrimonio. La pregunta es, ¿por qué las parejas se divorcian? Hoy hay muchos más divorcios que 20, 30 años atrás. Me acuerdo cuando nosotros nos casábamos con Graciela, más de 30 años, eh, escuchar que alguien se divorciaba salía en primera plana en los periódicos. Hoy es algo natural. No sé, la vida me cambió, así que tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío y se divorcian como nada. No hay intención de ver cómo podemos forjar nuestro carácter y ver cómo podemos trabajar juntos. Como si fuera que la otra persona nunca va a protestar. O sea, dejas a una persona y te vas a ir con otra y crees que eso va a acabarse. No es a veces la otra persona, tal vez eres tú. Y si no asumes la responsabilidad de llevar la vida con la persona que un día se amaron, te volverá a suceder con la otra persona, exactamente lo mismo, porque hay algo interno que debemos cambiar. Vuélvete un experto en las relaciones. Estudia a tu pareja, qué es lo que le molesta, qué le irrita, qué le saca de onda, qué la pone o qué lo pone contento, contenta, qué lo emociona o qué la emociona. Hay veces son detalles tan pequeños que por ahí no ponemos cuidado. A veces ella quiere ver un programa de televisión y tú quieres ver un partido de fútbol. Ella quiere ver una novela y tú quieres ver un partido o lo que sea. Cómprate otro televisor, no sé, o míralo en el celular, pero haz algo para que esa situación se pueda solucionar. A veces algo práctico que lo puedes manejar de una forma diferente para que no haya peleas en la casa. Entiende qué es lo que está afectando la relación y eso mejorará muchísimo entre los dos. Pero vuélvete un experto en cómo relacionarte con los tuyos. ¿Te llegarás a graduar? No, tal vez nunca te gradúes, pero siempre tendrás que seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, cada uno seguimos aprendiendo, pero nunca te rindas. Ahí está el secreto de las relaciones. Vivan el uno para el otro. Pregúntense mutuamente, ¿qué quisiera que cambie? Las relaciones hay que cultivarlas. Cuando ves que no avanzas y parece que todo empeora, sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Recuerda que la mayoría de las veces, si tú cambias, las demás personas cambian también, porque la tensión afloja en la casa y por ende hay paz. Inténtalo, pruébalo, te vas a dar cuenta cómo eso te ayudará mucho. No trates de tener siempre la última palabra. Si hay una pelea, una riña entre el matrimonio, con los hijos, con lo que sea, sé un poco más elevado, mira un poco más elevada la situación y entonces mira en perspectiva, esa sería la palabra, para ver cómo puedes hacer para que no siga esa pelea y cómo se puede solucionar en vez de seguir peleando por algo. Además, cuando agotas todas las posibilidades, busca ayuda si no lo puedes hacer solo. No te rindas, no des lugar al enemigo que él solo quiere la destrucción del matrimonio. Y si tú entiendes eso, debes de luchar más que nunca el día de hoy. No luchar contra tu esposo o tu esposa, sino contra el enemigo que es el que quiere que los matrimonios, las familias se disuelvan. Hoy más que nunca. Recuerda que el enemigo está intencionalmente haciendo toda clase de cosas para que los matrimonios se disuelvan, las familias se desmoronen. Y si no hay familias fuertes en cada uno de los países, no hay posibilidad de seguir avanzando en eso desde el comienzo. Debemos mantener y ver todas las posibilidades para que podamos mantenernos firmes como pareja, como matrimonio, como familia, que podamos buscar cuál es la solución para estar en paz. Las heridas familiares tardan en sanar. Espero que tu infancia haya sido feliz con tus padres que se preocuparon por tu alimentación, tu seguridad, tu alegría. Que tu papá haya regresado a casa todos los días, que tu mamá te haya llevado a dormir cada noche y que tus hermanos hayan sido tus mejores amigos. Pero si no fue así, necesitas saber que no eres el único. Las familias más famosas de la Biblia sufrieron toda clase de desgracias.
Adán acusó a Eva, Caín mató a su hermano menor, Abraham mintió con respecto a Sara, su esposa, Rebeca favoreció a Jacob, Jacob trampeó a Esaú y enseguida dio origen a una manga de rufianes. El libro de Génesis está lleno de desastres familiares. Así que no te preocupes que tu familia no ha sido el mejor ejemplo. José, el de la Biblia, no merecía que sus hermanos lo abandonaran, es cierto. Él no era la mejor compañía para ellos, hacía alarde de sus sueños, recuerdan las historias, lo que molestaba justamente a sus hermanos. Él tenía un grado de culpa por las fricciones que había en la familia, pero echarlo a un pozo, o sea, los hermanos juntarse y echarlo a un pozo y venderlo a unos mercaderes por unas cuantas monedas, ¿es justo eso? Claro que no. Los que le hicieron, esos fueron sus 10 hermanos mayores. Los 11 hijos compartían el mismo papá, la misma mesa de comedor, los mismos juegos. Se suponía que sus hermanos tendrían que velar por él. A los parientes cercanos de José no les preocupaba el asunto. El padre estaba muy lejos. Con todo el respeto que nos merece el patriarca, él debió de haberse tal vez matriculado en un curso sobre matrimonio y vida familiar, si estaríamos en este tiempo. Error número 1, se casó con una mujer a la que no amaba y después con otra que sí amaba. Si leen la historia, sabrán lo que estoy hablando. Error número 2, las 2 esposas eran hermanas. Eso fue como tirar un fósforo encendido en un almacén de fuegos artificiales. Imagínense. La primera de las hermanas le dio hijos, la segunda no. Así que para expandir el clan, él se acostó con un surtido de criadas y concubinas hasta que se llenó de hijos. Raquel, por su lado, su esposa favorita, al fin dio a luz a José, que se transformó en su hijo favorito, o sea, en el hijo favorito del patriarca. Tiempo después, Raquel muere. Es una historia fascinante, la puedes leer, está en el libro de Génesis y estoy seguro que va a ser algo que va a revolucionar tu mente si todavía nunca la leíste. Raquel muere cuando traía al mundo a su segundo hijo, Benjamín, dejando a Jacob con una familia complicada y un corazón roto. Y el padre no lo hizo muy bien, que digamos, porque cuando José alardeaba con sus hermanos en cuanto a que estos se inclinarían ante él, Jacob no decía nada. Cuando supo que sus hijos habían llevado a sus rebaños a pastar cerca de Siquem, lugar de conflictos anteriores, ¿hizo algo para corregirlos? No. Al contrario, envió a José a que hiciera el trabajo que le correspondía justamente al padre. Hijos obstinados, papá descuidado. Los hermanos necesitaban un padre, el padre necesitaba que alguien lo llamara a la orden y José necesitaba un protector. Pero no tenía a nadie que lo protegiera ni se ocupara de él. Por eso fue a dar a una tierra lejana, a una tierra desconocida. Inicialmente José decidió no enfrentarse con su pasado, pero cuando volvió a verle a sus hermanos, ya había sido primer ministro de Egipto por casi una década. Usaba una cadena de oro con un águila del mismo metal colgándose del cuello. En su mano lucía un sello real. La ensangrentada túnica de colores había sido reemplazada por la toga que lo identificaba ahora como autoridad real. El muchachito de Canaán había llegado muy lejos. Si hubiese querido, habría podido viajar a donde se le antojara, pero no pensó en volver a Canaán. ¿Por alguna razón? Posiblemente. ¿Armar un ejército y ajustar cuentas con sus hermanos? Tal vez hubiera sido algo, me tengo que vengar de ellos. ¿Tenía los recursos para hacerlo? Claro que sí. ¿Mandar a traer su padre? O por lo menos mandarle un mensaje. Tal vez contó con unos 8 años para dejar las cosas claras. Sabía dónde encontrar a su familia en los secretos, sin tocarlos o manosearlos. Él sabía dónde estaban. José estaba contento, asumo, dejando su pasado en el pasado. Pero Dios no. A Dios le interesa la restauración. La sanidad del corazón implica la sanidad del pasado. Así que Dios sacude las cosas, mueve todo y algo sucede. Algo empieza a pasar en esta familia. La hambruna, en comparación, era manejable lo que pasaba en Egipto y en todo el mundo. A la señora Potifar la había tratado como se merecía. Recuerdan, esa es otra historia más que se puede ver ahí en el mismo capítulo, en los mismos capítulos de Génesis. Las tareas que se le asignaban por parte del faraón las podía maniobrar José, pero esta mezcla de dolor y odio que surgió al ver ante
ante su carne y su sangre. José no sabía qué hacer. Y seguramente tú tampoco. Imagínate si llegas a esa situación en tu vida, tal vez tampoco sabes cómo manejar situaciones de esa manera. Tu familia te ha fallado, tu pasado fue duro, los que tenían que preocuparse de ti no lo hicieron, pero como José, diste lo mejor de ti. Te has hecho a ti mismo, incluso has sobrepasado todas las situaciones. Incluso comenzaste tu propia familia. Te alegras al ver a Canaán a través del espejo retrovisor. Pero Dios no, Dios no. Él nos da más de lo que pedimos al ir más al fondo de las cosas. Él quiere no solo todo de tu corazón, sino que también lo desea a ese corazón íntegro. ¿Por qué? La gente maltratada maltrata. Esa es la razón. Piensa en esto. ¿Qué es lo que te hace perder el control? ¿Por qué evitas los conflictos? ¿Por qué tratas de complacer a todo el mundo? ¿Será que tus tendencias tienen algo que ver con una herida, una abierta en tu corazón? Dios quiere ayudarte con esto. Te lo digo. Y por el bien de tu posteridad, creo que es algo que tienes que resolverlo. Aún ahora en este comienzo del año. ¿Qué habría pasado si José hubiera rechazado a sus hermanos? Despedirlos sin más trámite. Se lo merecían, claro que se lo merecían con todo lo que le hicieron. Lavándose las manos de toda suciedad y decir, no me importa lo que vengan y lo hambriento que están. El plan de Dios para la nación de Israel dependía de la compasión de José. Había mucho en juego, muchísimo. Contigo también hay mucho en juego. Leí de un hombre que fue llamado a una funeraria para que identificara el cuerpo de su padre, a quien su ex esposa le había disparado en medio de la noche, en una discusión, en una de esas peleas sin sentido o con sentido, pero sin soluciones. El tiro había sido dado en uno de los tantos estallidos de ira y violencia protagonizados por aquella familia. Este hombre recuerda haberse parado cerca del cuerpo y hecho una resolución en ese mismo instante. Eso se acaba aquí, dijo él. Esto se acaba aquí conmigo. Y así fue. Él cortó con esa maldición en ese mismo instante con las palabras que confesó. Tú puedes hacer la misma decisión. Si en la historia de tu familia hay algunos capítulos tristes, pero tu historia no tiene por qué ser tu futuro. La basura generacional puede detenerse aquí y ahora. Tú no tienes que dar a tus hijos lo que tus ancestros te dieron a ti, lo que pasaste en la vida de pequeño con tus padres, con tu familia, con la gente que te crió. Háblale a Dios sobre tus escándalos, sobre las situaciones malas. Invítalo a que reviva la traición que hay en ti. Sácala a la luz. José revivió el dolor por una razón. Sacar a la luz conduce a la sanidad, escucha. No ores, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre. No. Desentierra los detalles. Por última vez. Dios, mi papá nunca quiso ser parte de mi vida. Ni siquiera estuvo presente en las celebraciones de mi cumpleaños. Saca todo lo que te ha molestado todo el tiempo ese. Por eso lo odié cada minuto de mi vida. O todos los días que volvía de la escuela encontraba a mi madre borracha, durmiendo en el sofá. Yo tenía que prepararme la comida, atender a mi hermanito menor, hacer mis tareas yo solo. No es justo, Dios, las cosas que me pasaron cuando yo era pequeño o pequeña. Reconozco que no es fácil, pero permítele a Dios trabajar en esto. Puede que el proceso tome tiempo. A lo mejor toma toda una vida. El dolor de familia es el más doloroso porque fue infringido muy temprano, cuando tú eras muy pequeño, porque estabas involucrado con personas en quienes debimos de haber confiado. Tú eras muy joven para procesar esos maltratos. No sabías cómo defenderte. Además, los que te provocaban ese dolor eran personas grandes. No sé, tu papá, tu hermano, algún familiar. Ellos se encumbraban en ocasiones en tamaño, pero siempre en rango. Cuando te juzgaban falsamente, tú les creías. Todo este tiempo has estado operando con información equivocada. Eres un estúpido, un perezoso, tarado como tu padre, gordo como tu madre. Décadas más tarde, todas esas palabras se te fueron haciendo vida y se te fueron saliendo a la realidad.
voces de rechazo, siguen resonando hoy en tu subconsciente, pero no tienen por qué hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero que lo leas conmigo. Déjeme que se me perdió este versículo. Pero aquí está. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué versículo? Así que deja que te reemplace tu forma infantil de pensar con la verdad. El primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 11, leemos, tú no eres la persona que ellos decían que eran. Tú eres un hijo de Dios, eres una creación. Alguien, alguien cuyo destino es el cielo, eres parte de su familia. Deja que Él te guíe por el camino de la reconciliación. Y la sanidad, volviendo a la historia, comenzó con un acto muy sencillo. Si Dios lo tuvo que hacer, Dios sanó a esa familia. Y si Él lo hizo con esa familia, ¿por qué no podría sanar la tuya? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que estás pasando? ¿O qué es lo que crees que es imposible en este momento? Que no puedes arreglar, que no puedes solucionar. ¿No se pueden poner de acuerdo en el matrimonio? ¿No se pueden poner de acuerdo con los niños? Júntense y háblenlo una y otra vez, una y otra vez. No te agotes. Sí, pastor, pero ya lo hemos hecho y anduvo bien por un tiempo, pero ahora todo volvió como antes. Hazlo otra vez, inténtalo de nuevo. Una pareja que está 15, 20 o 25 años. Hoy en día es la excepción. Yo cuento siempre la historia que un día fui a comprar un ramo para Graciela y entonces la señora me dice, creo que eran los 30 años de casado, y la señora me dice, ¿a qué se debe el ramo de flores tan hermoso? Digo, es el aniversario nuestro. Oh, qué bueno, felicidades. ¿Cuántos años? 30 años creo que le dije. ¿30? Se sorprende cuando ve parejas viviendo tantos años juntos. ¿No tendría que ser algo normal y lo otro ser una excepción a la regla? ¿Qué nos está pasando, familia? Algo anda mal. Lo primero que creó Dios fue la iglesia. Religiosos, no fue la familia. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? Cada día tenemos la posibilidad de hacer algo. ¿Qué haremos como iglesia? ¿Seremos la sal de la tierra y marcaremos la diferencia por donde andamos? Este es el día para comenzar de nuevo. Este es el día para decir como el hombre de la historia, esto se acaba aquí conmigo. Yo quiero que todas las parejas puedan vivir muchos años juntos. ¿Qué hay que hacer para eso? Simplemente tomar un día a la vez. Y cada vez que algo sucede, vean la forma de mantenerse en aquella promesa que un día se hicieron. Prometerse una y otra vez que marcaremos la diferencia juntos. Nuestros hijos no nos verán discutir o pelear. Si hay que discutir, lo harás en privado para que tus hijos vean un matrimonio que está estable y se arreglarán como matrimonio, porque siempre podemos arreglarnos. Primero nuestro hogar, luego nuestro entorno familiar, para posteriormente poder cambiar la sociedad que tanto lo está necesitando. Mi recomendación el día de hoy es, si no sabes qué hacer, busca a Dios. Alguien dijo, existe la tecnología del obvio. Me fascina esa definición. Y esta persona decía, elige al mejor de los mejores. Imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Creo que cuando logres hacer eso en tu vida, podrás ver un cambio rotundo. Rotundo. Primeramente, por supuesto, buscar a Dios en todo lo que estás haciendo. Poner a Dios en primer lugar. Oren juntos. Ese es uno de los secretos más importantes. Cuando ves que las cosas no se solucionan, tómale las manos a tu esposo, a tu esposa y oren juntos. Señor,
No sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Estamos en este dilema, estamos discutiendo, peleando. ¿Qué podemos? Que se le llama el mes de la amistad, del amor y la amistad. Por lo menos podamos volver a ponernos de acuerdo y seguir nuestra vida como tú nos prometiste un día. Te aseguro que lo podrás hacer. Y si no, busca ayuda, no te quedes solo. Para eso estamos en la iglesia, para eso estamos los pastores, para eso estamos para guiarte en lo que podamos hacer, orar juntos. Y tú tienes que hacer tu parte, por supuesto. Tienes que hacer y bastante, pero nunca será algo que no lo podrás. Y no solamente tú lo podrás valorar, sino lo valorarán tus hijos, tu familia y todos los que vienen. Recuerda que no hay tal cosa como decir lo que yo hago me perjudica a mí solo. No, cada cosa que hacemos nosotros como individuos perjudicamos a la gente detrás nuestra. Así que no pensemos solamente por nosotros y decir, y seguirá avanzando. Y todo lo que has sembrado en algún momento va a germinar. Así que haz la fuerza para que puedas. Wow, se cortó justo el wifi.